Amigos y hermanos, bienvenidos a este día lunes 11 de julio. Bienvenidos a nuestro estudio diario. Bienvenidos al estudio de este día lunes. Continuamos con el tema general que es el crisol, en el crisol con Cristo. Y estamos en el crisol con Cristo. Y llegamos a la lección 3 que iniciamos el día de ayer domingo. Lección número 3 que se titula La jaula del pájaro. La jaula del pájaro. Y antes de continuar, vamos a tener nuestra oración, como siempre lo hacemos. Padre, gracias, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias porque nos das un día más de vida. Nos da, Señor, este nuevo día para que podamos, Señor, hacer tu voluntad. Para que podamos, Señor, en este día, nuevamente confiar que tú estás con nosotros. Confiar que tú tienes el control de todo. Si hemos llegado hasta este día, Señor, es por tu misericordia, por tu amor, es por tu gracia, Padre. Y ahora que vamos a estudiar, pedimos que tu Espíritu Santo pueda acompañarnos, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos a través del estudio de este día, Señor. Acompáñanos, quédate con nosotros y que lo que estudiemos, Señor, podamos aprenderlo y ponerlo por práctica. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tema para día hoy lunes 11 de julio. El tema es aguas amargas. Aguas amargas. Y estamos hablando acerca de la salida del pueblo de Israel, la salida de Egipto, cómo Dios los sacó. Conocemos la historia. Y en este día vamos a hablar de algunos incidentes que pasaron durante su peregrinar, el pueblo de Israel, cuando eran dirigidos por Dios hacia la tierra prometida, hacia la Canaán. Esa tierra que Dios les había prometido, donde ellos iban a establecerse para ser ejemplo para las demás naciones. Y vamos a leer dos párrafos, dos textos bíblicos. El primero se encuentra en Éxodo 15, 22 al 27. Y dice: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, después de haberlo atravesado. ¿Verdad? Que hizo que saliesen del Mar Rojo y salieron, dice, al desierto de Shur. Y anduvieron, dice, 3 días por el desierto sin hallar agua. El versículo 23 dice: y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Versículo 24. Entonces el pueblo comenzó a murmurar contra Moisés y le dijo: ¿qué hemos de beber? Comenzaron a cuestionar. Y el 25 dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas. Allí, dice, los probó. ¿Quién los probó? Jehová. Y el verso 26 les dijo: y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos,
ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, les dice, tu sanador. Veamos cómo Dios les estaba prometiendo que iba a estar con ellos, ¿verdad? Pero ellos tenían que cumplir, que guardar todos sus estatutos. Ellos tenían que darle oído a sus mandamientos. Tenían que ponerle atención, ponerle cuidado a los 10 mandamientos. El verso 27 dice, y llegando a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Jehová, Dios, tiene el poder para hacer y llevarnos a nuestro Elim, llevarnos a un lugar donde vamos a encontrar agua, para que nosotros acampemos ahí. El siguiente párrafo que vamos a leer para este día es Éxodo 17, versículos 1 al 17. Y dice lo siguiente. Versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Redifín. Dios nos estaba llevando a otro lugar. Dice que en Redifín no había agua para el pueblo, para que el pueblo bebiese. Nuevamente, el Señor estaba guiando a Egipto a otro lugar donde no iban a encontrar agua. Qué malo es Dios, ¿verdad? Qué malo es Dios, cómo hace que su pueblo sufra por agua. Versículo 2 dice, y altercó el pueblo con Moisés. Nuevamente el pueblo de Moisés fue y cuestionó el pueblo de Israel a Moisés. Y dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Les dijo Moisés. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y les dijo, y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y el versículo 7 termina diciendo, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Cómo dijo Israel? ¿Está Jehová sí o no con nosotros? Estaban tentando a Jehová. La lección de hoy, al leer la lección de hoy, se nos hace la siguiente pregunta. ¿No deberíamos esperar recibir todo lo que necesitamos? ¿No será Dios quien nos tiene que dar todo lo que necesitamos? No lo que nosotros a veces pensamos que necesitamos, sino lo que realmente necesitamos. Eso es lo que nos va a dar Dios, lo que realmente cada uno de nosotros necesita. Alguien me dijo una vez
que somos nosotros los que nos creamos nuestras necesidades. Pero a veces nos creamos necesidades que no tienen sentido, o necesidades que en realidad no son necesidades. A veces creamos necesidades falsas nosotros. Y eso Jehová no lo va a cumplir. Jehová no va a suplir esas necesidades. Porque a lo mejor al suplir esa necesidad que nosotros nos hemos creado, nos vamos a perder, nos vamos a alejar de Él. Entonces, hay necesidades que realmente necesitamos y esas, tengamos la seguridad de que Dios nos va a cumplir esas necesidades. Según los textos que le acabo de leer en la Biblia, en Éxodo 15 y Éxodo 17, nos damos cuenta que los israelitas en ese momento necesitaban agua. Realmente ellos necesitaban agua en ese momento. Imagínense ustedes, después de caminar 3 días por el desierto y se les acabó el agua. Era comprensible también de que ellos estuvieran desesperados por el agua, ¿verdad? No veían dónde ellos iban a conseguir el agua que necesitaban. ¿No es cierto que ahora nosotros a veces actuamos de la misma manera? Tenemos alguna necesidad realmente que es una necesidad para nosotros. Y vemos que Dios no nos responde, vemos que Dios no nos suple esa necesidad. Y entonces venimos y nosotros y actuamos como el pueblo de Israel y tentamos a Jehová. Nos desesperamos. Y así estaba el pueblo de Israel, necesitado realmente de agua. Y viene Dios y en el texto, en el capítulo 17, viene Dios y conduce a su pueblo a Redifín, un lugar donde no había agua. ¿Por qué Dios lo llevó a ese lugar? Es malo Dios con nosotros que a veces nos suple nuestras necesidades reales, no las que yo me creo, las necesidades que realmente tengo. Dios los llevó a un lugar donde no había agua y lo que ellos necesitaban era agua. ¿Por qué hizo Dios eso? Veamos lo que dice el Espíritu de Profecía al respecto. En el libro Reflejemos a Jesús, en la página 345. Veamos lo que nos dice, a ver si ahí encontramos la respuesta de por qué Dios llevó al pueblo de Israel a este lugar. Dice este párrafo, ahí en Reflejemos a Jesús, en la página 345, dice lo siguiente. Por mandato de Dios, los hijos de Israel fueron conducidos a Redifín, un lugar carente de agua. El Señor, oculto en la columna de humo, los conducía y por su expreso mandato acamparon en ese lugar. Dios sabía que en el Redifín faltaba el agua, pero Dios los condujo allí. Oiga bien, ¿para qué? Para probar la fe de ellos. Dios en cualquier momento estará probando nuestra fe. Dios va a probar la fe que nosotros tengamos. Hoy muchos piensan que cuando comienzan su vida cristiana se encontrarán libres de toda necesidad y de toda dificultad porque Dios les va a proveer eso. Pero, y dice el texto de aquí de Reflejemos a Jesús, pero todo aquel que toma su cruz y sigue a Cristo tiene un redifín en su camino. La vida no está toda hecha de verdes prados ni de aguas de reposo. El desaliento nos alcanza. Llegan las privaciones. Se producen incidentes que nos ponen en dificultad. A medida que avanzamos en el sendero angosto,
haciendo lo que nosotros creemos que es lo mejor, encontramos pruebas dolorosas que nos asedian. Acusados de la conciencia, razonamos que si hubiéramos caminado con Dios, nunca hubiésemos sufrido de este modo. No es así como pensamos nosotros y a veces decimos, ay, si yo le hubiera hecho caso a Dios, si yo hubiera caminado con Dios, no me hubiera pasado esto, no estaría sufriendo esto. En su misericordia, Él no siempre nos coloca en lugares más fáciles, porque si así lo hiciera, debido a que nosotros, por nuestra autosuficiencia, nos olvidaríamos que el Señor es nuestro ayudador en tiempo de necesidad. Por eso Dios no nos pone en lugares de verdes prados, porque entonces nosotros, debido a nuestra autosuficiencia, nos vamos a olvidar que el Señor es nuestro ayudador. Él permite los desengaños y las pruebas para que percibamos nuestra impotencia y aprendamos a pedir ayuda a Dios. Como un niño que cuando está hambriento y sediento se dirige a su padre terrenal. Veamos un par de citas en este párrafo. Dice, por mandato de Dios, el pueblo de Israel fue llevado a Redifín, un lugar carente de agua. Dios sabía que ahí no había agua y ¿por qué lo llevó ahí? Lo llevó ahí porque era para probar la fe de ellos. Cuando tú te encuentres en un Redifín, ten paciencia, ten paciencia. Cuando encuentres en una dificultad, cuando te encuentres en una necesidad, ten paciencia. El pueblo de Israel no tuvo paciencia. Ten paciencia. ¿Por qué? Porque Dios está probando tu fe. Por eso dice el texto del Espíritu de Profecía, que Dios los condujo allí para probar la fe de ellos. Si nosotros estamos en un redifín, nuestra fe está siendo probada. Pero no confundamos, porque a veces son redifines que nosotros buscamos. A veces puede ser un redifín que nosotros, por nuestras malas decisiones, estamos en ese redifín. Pero tampoco quiere decir que Dios no nos va a ayudar aunque nosotros nos hayamos metido en esa dificultad. Dios siempre nos va a ayudar. Y cuando Dios nos conduzca y nos pruebe, es para probar nuestra fe, no para probar nada más, para probar únicamente nuestra fe. Más adelante dice el párrafo, pero todo aquel que toma su cruz y sigue a Cristo tiene un redifín en su camino. Siempre vamos a tener redifín en nuestro camino. Todo aquel que toma su cruz y sigue a Cristo tiene un redifín en su camino. También, y más adelante nos dice que en su misericordia, Él no siempre nos coloca en lugares fáciles, porque si lo hiciera, nuestra autosuficiencia, olvidaríamos que el Señor es nuestro ayudador en el tiempo de la necesidad. Si no tuviéramos dificultades, si no tuviéramos necesidades, si todo fuera fácil en nuestra vida, se nos olvidaría que Dios es nuestro sustentador. Y eso pasa con muchos, cuando tienen un camino fácil, cuando todo se les da, no tienen dificultades. Se olvidan de Dios y poco a poco se van alejando de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, como seres humanos, a veces nosotros solamente nos acordamos de Dios cuando estamos en problemas, cuando estamos en un redifín, solamente allí nos acordamos de Dios. Y por eso es que Dios nos lleva a un redifín para probar nuestra fe, para recordarnos que dependemos de Él, para recordarnos que Él tiene el control y que tenemos un Dios todopoderoso que nos va a ayudar en nuestras necesidades.
para que por nuestra autosuficiencia no nos alejemos de Él. Por eso Dios permite los redefines en nuestra vida. Y ya para ir terminando, en la historia de la redención, en la página 136, se nos dice lo siguiente. Cuando Moisés fue instruido, o le dijo Dios que tomara su vara y fuera a golpear la roca para obtener agua. Moisés dice, golpeó la roca, pero Cristo estuvo junto a él e hizo fluir agua de la peña. El pueblo tentó al Señor en su sed y dijo, si nos ha traído hasta aquí, ¿por qué no nos da agua? Así como nos dio pan durante el camino. Y en esta ocasión, cuando el pueblo de Dios dijo, sí, sí, sí nos ha traído, sí puso de manifiesto su culpable incredulidad e incluso a Moisés a temer que Dios los castigara por causa de sus impías murmuraciones. Hasta Moisés tuvo miedo de que iban a ser castigados debido a esa murmuración, que si nos trajo hasta aquí. Dios probó la fe de sus hijos, pero estos no soportaron la prueba. Dios probó, dice, la fe de sus hijos. Murmuraron por el alimento y por el agua y acusaron a Moisés. Por su incredulidad, la incredulidad del pueblo de Israel, el Señor permitió que sus enemigos los atacaran para manifestar a su pueblo de dónde procedía su fortaleza. Dios permitió que el pueblo de Israel fuera atacado debido a su incredulidad para recordarles de dónde procedía la fortaleza de ellos. Y por eso Dios permite un redefín en tu vida, para recordarte que la fortaleza no depende de ti, para recordarte que la fortaleza depende de Dios, para recordarte que tu fortaleza depende de nuestro Creador. Y voy a finalizar haciendo énfasis en lo que dice Éxodo 17:7. Este versículo termina con una pregunta, y la pregunta es la siguiente: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Está Jehová en medio de tu vida? ¿Cuántas veces habremos preguntado nosotros eso mismo en nuestra vida? ¿Cuántas veces habremos cuestionado si Dios nos acompaña o no cuando estamos en dificultades? Y tentamos de la misma manera que el pueblo de Israel lo hizo. Tentamos a Dios con esa pregunta, con ese cuestionamiento. No dudemos, nunca dudemos de que Dios está con nosotros. Nunca dudemos de que Dios tiene el control de todo y que Dios nos va a llevar a un redefín, pero también al mismo tiempo nos va a dar agua de aquella peña para suplir nuestras necesidades. ¿Qué necesidad estás pasando hoy? ¿Qué problema estás pasando hoy en tu vida? Permite que Dios pueda suplir esa necesidad. No dudes que Dios está contigo en este momento. Dios no te ha abandonado. Dios no ha sido malo al llevarte a ese redefín. Simplemente Dios está probando tu fe. Y como leíamos o estudiamos el día de ayer, tengamos fe. Nos está llevando y está probando nuestra fe para que nuestra paciencia sea perfeccionada. Tengamos paciencia, esperemos en Dios. Él es fiel y Él va a cumplir sus promesas de que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Que Dios te bendiga y te invito a que permanezcas conectado con el cielo durante este día. Te esperamos el día de mañana
para continuar con nuestros estudios.